Una promesa realizada, la promesa que Dios le dio a Abraham fue realizada por medio de la fe. Por eso dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la promesa que Dios le dio a Abraham se realizó mediante la fe. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo? Que sería el padre de mucha muchedumbre. Le iba a dar una gran descendencia. Pero dice aquí la palabra que no fue por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por medio de la ley. Dice, sino que fue por la justicia de la fe. La justicia de la fe, o sea que la fe se cumple. La justicia de la fe. Dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, si se hubiera quedado de esta manera, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, por eso la ley tuvo su fin, terminó. Cristo vino a cumplir la ley. Y después, cuando llega Jesús, desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento se manejaba por lo que era la ley. La ley era dura. Y todo el Antiguo Testamento era bajo el periodo de la ley. Cuando Cristo viene, Jesús viene a cumplir la ley. Y ahora entramos al periodo de la gracia. Ya no es por la ley. La ley para todo ordenaba castigo. Pero Cristo vino a redimir los pecados de la humanidad. Y ya la gente a partir de ahí ya no estaba viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros ahora vivimos bajo la ley, que son periodos de tiempo. A eso se le conoce como dispensaciones. Que la primera dispensación fue la dispensación de la ley. Luego la segunda es la dispensación de la gracia. Y luego después va a haber la dispensación de la gran tribulación, ya después de todo de los acontecimientos que va a haber. Pero ahorita estamos bajo la dispensación o el periodo de la gracia, que la gracia termina cuando Cristo viene por la iglesia y el Espíritu Santo se va también. Ahí terminaría la dispensación de la gracia. Y luego dice aquí, pero si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. ¿Para qué serviría la fe? Y sería anulada la promesa, porque Dios le prometió una gran descendencia, una muchedumbre. Le prometió todas las naciones a Abraham. Pero si esto fuera por fe, pues la promesa se anularía, porque ¿dónde estaría la descendencia? Dice la palabra que a los suyos vino. O sea que los herederos, dice, o sea, los que estaban bajo la ley, no podían ser solamente los herederos, porque vana sería la fe y anulada la promesa, porque los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes pensaban, bueno, nada más los judíos, ¿no? Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, ahora vienen
los gentiles. Ese grupo que era hecho a un lado, porque decían, no, nosotros somos los descendientes, somos el pueblo de Dios, pero ellos no le siguieron, no le recibieron. Pero Dios nos dio a nosotros el poder de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en su nombre. Por eso, dice aquí, pero si los que son de la ley son los herederos, si eso pasara, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pero no es así. Ellos no son los herederos, nosotros ahora somos los herederos también. Nos convertimos en reyes, sacerdotes, herederos y coherederos. Dice el versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley producía ira, enojo, muerte. La ley era muerte, pero Cristo vino a cumplirla. Y ahora por gracia sois salvos por medio de Jesús. Entonces hemos aprendido que en estos versículos nos explica las dos dispensaciones, la dispensación de la ley, que termina cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Cristo viene, cuando viene a la tierra, y empieza la dispensación de la gracia. Está el Espíritu Santo con nosotros, pero cuando sea el arrebatamiento y el Espíritu Santo también se ha quitado, se termina la gracia. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Dice el versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Cuando empieza la gracia, todo lo que sucedió, la promesa que Dios le dio a Abraham, no era por la ley, sino era por fe. Él tenía que creerle, te haré padre de muchedumbres, tendrás una gran descendencia. Y no se lo dijo por cumplimiento a la ley, se lo hizo la promesa por medio de la fe. Dice, para que sea por gracia. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Él es el padre de la fe, llamado el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios. Si nos vamos al mismo capítulo, en el versículo 3, todo el capítulo 4 nos habla de la fe de Abraham. Dice, porque, ¿qué dice de las escrituras? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso se le llama el padre de la fe, porque él le creyó a Dios. Fe es creerle a Dios. La fe mueve montañas. La fe hace que se vaya la enfermedad. No es por vista, es por fe por la cual nosotros tenemos que vivir. No es por lo que tú veas, es por lo que Dios dice y hace. ¿Cómo me voy a guiar? ¿Cómo nos vamos a guiar, hermana Mawin, hermana Berta? ¿Quién más está por ahí? Hermano Moisés, hermana Marisela. Ahorita vamos a orar, seguimos orando por Josué. ¿Cómo nos vamos a guiar para poder ver un milagro, para poder ver la mano de Dios, para poder ver la grandeza de Dios?
Yo no me tengo que guiar por los ojos. Dice la palabra que no es por vista, es por fe. La vista va a ver la enfermedad, la vista va a ver los síntomas, la vista va a ver que no se puede hacer nada. Pero la fe es creerle a Dios, es poder ver con los ojos de Dios. Aleluya. Y un ejemplo muy grande que nos da la palabra es este capítulo 4 de Romanos, de la epístola a los Romanos, que nos habla de Abraham. Y sigue diciendo aquí, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Luego quiero que nos quedemos aquí en el versículo 17, dice, como está escrito, como está escrito. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Y la palabra dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Dice, a quien creyó, el cual, hablando de Dios, da vida a los muertos. Nosotros podemos creer como Abraham creía que Dios le daba vida a los muertos, que Dios le iba a dar esa descendencia. En un momento no tenía ese hijo. El hijo de la promesa no lo tenía, pero sin embargo, él le creyó a Dios. ¿Le podremos creer a Dios en esta mañana? A pesar de las circunstancias, a pesar de los síntomas, a pesar de lo que vean nuestros ojos, yo tengo que creerle a Dios. Eso se llama fe. Dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Quiero que subrayes esta es la clave para tener fe. Fe, dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, que nosotros tenemos que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Tú tienes que darle gracias a Dios, porque tú te tienes que ver ya. Dice, que llama las cosas que no son, algo que no ves todavía realizado, algo que no es todavía, pero tú tienes que verlo como si ya fuese. ¿Podrá estar ahí el dolor? Pero tú le estás creyendo a Dios, Señor, yo te creo a ti. Tenemos que llegar al momento de que nosotros llamemos a las cosas que no son como si fuesen. Pero si siempre estamos quejándonos, si siempre estamos diciendo, no se puede, no, para esta enfermedad ya no hay nada que hacer. Eso es lo que tus ojos están viendo. Que la enfermedad está ahí, que el síntoma está ahí. Estás viendo con tus ojos. Tenemos que empezar a ver, no es por vista, es por fe, creerle a Dios. Hacer lo mismo que Abraham, como dice aquí, que llama las cosas que no son como si fuesen. Di conmigo, yo tengo que llamar a las cosas que no son como si fuesen.
es que mi hijo necesita un trabajo. Tal vez no lo tenga ahorita, pero tú tienes que empezar a verlo, a visualizarlo como si ya lo tuviera. Y decirle, Señor, gracias. Porque yo ya veo a mi hijo con ese trabajo, yo ya veo a mi esposo con ese trabajo, porque yo ya veo a mi mamá sana. Señor, porque tú estás trabajando, que aunque tus ojos estén viendo que ahí está la enfermedad, que la persona tiene el dolor, tú tienes que empezar a no ver, no por vista, tiene que ser por fe. Fe es creerle a Dios. Señor, tu palabra dice que tú envías tu palabra para sanarles y librarles de la ruina, que por la llaga de Jesús hemos sido sanados. Entonces yo tengo que empezar a ver, a visualizar al enfermo, dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Tú tienes que ver al enfermo ya sano, verlo levantarse de esa silla y empezar a caminar. Tú tienes que empezar a ver a tu hijo ya trabajando. Es que mi hijo es muy rebelde y no quiere ir a la iglesia, ya está tomando. Tú tienes que empezar a orar por él. Decirle, gracias, Señor, porque yo lo estoy viendo, lo estoy visualizando ahora, ya salvo en la iglesia, levantando sus manos, alabando a Dios, y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por esa sanidad. Empieza a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Esta es la clave. Queremos ver maravillas, queremos ver milagros. Queremos ver el poder de Dios en nuestras familias. Tenemos que empezar a actuar. Mira, dice aquí un versículo antes que Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Padre por medio de aquella promesa que se cumple, que se cumplió. Entonces, la palabra nos da un ejemplo. El padre Abraham nos da ese ejemplo de poder llamar a las cosas que no son como si fuesen. Imagínate si él no le hubiera creído a Dios, no estaríamos aquí, porque nosotros somos hijos de la promesa. La promesa que le fue dada un día a Abraham no tan solo abarcaba a los judíos, sino abarcaba a las otras naciones. Porque dice aquí, no es por la ley la que hizo que se cumpliera la promesa, era por la fe. Era por la fe que se vino a cumplir esta promesa, porque fe es creerle a Dios. Y a Abraham, el versículo 3 del capítulo 4 dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es creerle a Dios. Y yo quiero que tú subrayes esto. Esta es la clave de esta palabra en esta mañana. Que empecemos a trabajar en eso, porque la palabra tenemos que empezarla a poner por obra. Tenemos que trabajar en esto. Y el Señor nos dice en esta hora, tienes que empezar, Berta, Marisela, Vicente, Concepción, Moisés. Tienes que empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Señor, pero yo veo a Josué que está malo, Señor, que está en el hospital. Sí, Señor, pero yo te creo a ti. Tus ojos podrán ver que la persona está enferma en un hospital, pero la fe mueve montañas. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, que viene siendo pues un versículo igual que este. El cumplimiento de este dice, tenemos que llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Gracias, Señor, porque aunque Josué está allá en el hospital,
Señor, yo ya lo veo sano, que tú lo levantas de esa cama. Y en esta hora vamos a empezar a declarar, vamos a aplicar esto en nuestras oraciones. Y yo creo que vamos a ver la mano de Dios. Sigue diciendo, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esas fueron las palabras del Señor. Te doy una gran descendencia. Serás padre de muchedumbres. Y lo creyó. Él creyó. Dice el versículo 19. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Oiga, Abraham y Sara ya eran viejos, ya eran grandes de edad. Dice que ya había pasado, o sea, pues lo de las mujeres, o sea, pero Dios le cumplió esa promesa. Fíjate lo que dice. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O sea, fíjate hasta lo que dice la palabra, ya considerándose casi como muerto, o sea que ya estaba viejo. Ya 100 años pesan. Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara, una mujer ya grande de edad. Pero dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No dijo, no, ya estoy viejo, ya tengo casi 100 años, ¿no? Y no dijo, no, Sara, mira, ya está muy grande, ya es estéril, ya es la edad de que ya las mujeres pues ya pasaron por la menopausia, ya no va a tener familia, pero él no siguió por la vista, sino por la fe. Él le creyó a Dios. ¡Qué ejemplo tan grande tenemos! No se debilitó en la fe. Y a veces nosotros, el problema que sucede es que nuestra fe se debilita. Nos debilitamos en la fe. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver por vista. Es un milagro de una persona en silla de ruedas. Luego empezamos a ver. No, ya cuando están en una silla de ruedas ya no se puede hacer nada. Porque tus ojos así lo están viendo. Pero no es que veas con tus ojos, tienes que ver por fe. No es por vista, es por fe. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya era viejo, casi de 100 años, o por la esterilidad de Sara. No se agüitó. Dice ahí, no se debilitó en la fe. Yo podría decir acá a lo mexicano, no se agüitó, no se debilitó su fe estaba fuerte y le creyó a Dios. Y dice acá el 4:3, el versículo 3, y le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. No, mi hermana, no, mi hermano, no te debilites en la fe, Moisés, no se debilite esa fe. Tal vez vemos la enfermedad de nuestros familiares, la enfermedad de tu mami, hermano Moisés, de tu hermano Josué. Hermana Marisela, tal vez ves la enfermedad que ahí está con tu mami, o que tú sientas ese dolor. Pero como mujeres, como varones de Dios, tenemos que empezar a ver por fe, a creerle a Dios, que si la palabra de Dios dice,
yo le voy a seguir creyendo a Dios. Y aunque aún sientas ese dolor, aunque veas que la persona, que los médicos dicen, síguele creyendo a Dios que Él está haciendo algo. No se debilite tu fe, mi hermana, no se debilite tu fe, mi hermano. Créele a Dios. Es más, no me creas a mí, crea esta palabra. Y no, me encanta este versículo. Hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe, al contrario, al considerar su cuerpo. Oye, yo podría decir, no, pues ya a esta edad. ¿Qué podríamos decir? No, ya a esta edad, porque así lo decimos, ¿cierto o no? No, ya que voy a poder, y le dicen, ya aplácate, hombre o mujer. Ni que fueras jovencita, ni que fueras jovencito. Tú ya no puedes ni caminar. Bueno, eso ven los ojos naturales. Pero la fe le cree al Señor y que dice, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila. Entonces, el Señor nos rejuvenece. No te veas vieja, no te veas viejo en el espejo y digas, ay, no, qué vieja estoy. Ay, ya me van a empezar la artritis, ya me van a empezar ahí los achaques. A veces la gente pensamos que ya porque llegamos a cierta edad, ya estamos en la edad de los achaques. Y a veces lo hablamos y lo decimos. Señor, perdóname. Porque un día dije, ay, Señor, ya llegamos a esta edad, la edad de los achaques. Tú sola te estás enlazando, tú solo te estás enlazando. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Estás viendo circunstancias, estás viendo lo que el mundo dice, que a la edad de tal edad ya son puros problemas o puros achaques, que viene la diabetes. Una mujer de Dios, un hombre de Dios, no se deja llevar por eso. Dice, no se debilita en la fe al considerar su cuerpo, que ya está como muerto, o sea, viejo, ya casi cumpliendo 100 años. Fíjate, Abraham no se agüitó, no se debilitó en la fe. No dijo, no, es que Sara no va a poder, porque ya está estéril de la matriz. Dios hace grandes milagros. Tan solo tenemos que creerle a Él. Eso se llama fe. Y la fe mueve montañas. La fe, por medio de la fe se cumplen las promesas. Como dice aquí, la promesa fue realizada por medio de la fe. No fue por la ley, fue por la fe. Porque Abraham le creyó a Dios. Y luego dice el versículo 20. Bueno, el número 1, el 19, no se debilitó en la fe. El número 2 lo encontramos en el versículo 20. Tampoco dudó. La duda. Primero, debilitar de la fe, no se debilitó. Tampoco dudó, dice el 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tampoco dudó por incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Que no le cree a Dios. Él no dudó, no fue incrédulo a lo que Dios había dicho, al contrario, le creyó. ¿Qué le dirías tú al Señor? ¿Qué le diría yo al Señor si en este momento me viene y me dice, yo te voy a dar un hijo, hermana Candy? Mis ojos le creerían a Dios, o se debilitaría mi fe al decir, no, Señor, ya, o sea, ya a esta edad, Señor.
¿qué le diríamos? Y a veces así somos, tendemos a debilitarnos en la fe, tendemos a dudar de algo que Dios puede hacer y se cumple la promesa como en Abraham y se cumple lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Qué ha dicho? Que por su llaga fuimos nosotros sanados. No, ya, ¿qué va a ser sanado mi esposo si ya la diabetes está todo lo que da? No, si ya tengo 20, 30 años tomando pastillas para la presión. Esa presión está bien mal, cada día es peor. Mira lo que estamos hablando. No, es que ya no se puede hacer nada con la diabetes. No, la artritis, ya voy más para allá. Y a veces decimos, no, ya estoy más para allá que para acá. Lo estás declarando. Eso es dudar. No estamos viviendo a veces por fe. Estamos viviendo por vista. Lo que la gente dice, lo que los años dicen. Los años no lo dicen, la verdad. Lo dice la gente. No, a la edad de 30 años ya no te puedes agachar. A la edad de 40 ya no puedes hacerte más, que agacharte más. No, a los 50 ya muy apenas das pasitos. No, que a los 60 no, ya ahora sí. No, que a los 70 vas a estar allá en una silla. Y empiezas a decir, a declarar, cuando tenemos que hacer a un lado a la duda, creerle a Dios, no considerar nuestro cuerpo. Quiero que aprendamos esto. La palabra de Dios nos habla hoy. Que no se debilite tu fe al considerar tu cuerpo, hermana Marisela. ¿Estás considerando tu cuerpo? Es que el dolor, hermana Berta. Es que ya está, no puedo. No. No se debilitó la fe de Abraham al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, ya de 100 años. O no vio la esterilidad de la matriz de Sara. No veas las circunstancias. No veamos lo que nuestros ojos naturales están viendo. Estamos viendo la edad. No consideres eso. No consideres lo que otros dicen. Considera lo que la palabra de Dios dice. No permitas que la duda venga a debilitar tu fe. No dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Fortalécete en la fe. Dile, Señor, fortalece mi fe. Cuando ores, dile, Señor, aumenta mi fe, fortalece mi fe. Son dos oraciones que no pueden faltar. Una oración que no puede faltar. Señor, fortalece mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Estaba plenamente convencido. ¿Qué es plenamente convencido o convencida? Al 100%. Que no hay nada de duda, ni poquita. Hermana Candy, pero es que usted está hablando de Abraham, el padre de la fe. Abraham era como un hombre de carne y hueso como nosotros. Los hombres de la Biblia fueron hombres, mujeres como nosotras. Esther fue una mujer como nosotras. Pero sin embargo le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que el Señor pusiera a decir, la hermana Candy, la hermana Isabel le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¡Qué bonito! El creerle a Dios. Dice, estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, él estaba convencido de que Dios era tan poderoso para hacer todo lo que había prometido. Le prometió ser padre de una gran muchedumbre, el padre de las naciones, y él estaba
plenamente, no solamente convencido, era más que convencido, dice plenamente convencido. En esta mañana Dios nos dice, tienes que estar plenamente convencida de que si la palabra de Dios dice, el Señor lo cumple. Porque Él es el Padre Abraham. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros somos hijos de Dios también. Y nosotros tenemos que ser como el Padre Abraham, como Abraham. Creerle a Dios, no dudar. Versículo 19, que no se debilite la fe al considerar tu cuerpo. Mira, yo, ¿qué diría así? Mira, voy a decir esto porque así es. A veces nos piden hacer algo y luego dice uno, no, es que yo no puedo hacer eso porque yo estoy gordita. No, es que yo no puedo hacer eso porque yo estoy chaparrita. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Es considerar nuestro cuerpo. Estás viendo con los ojos estás viendo con tus ojos. Y no debe ser por vista, es por fe. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, que ya tenía casi 100 años. No dijo, no, ya estoy viejo. No. Y no dudó. En versículo 21, estaba plenamente convencido de que Dios era tan poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, nuevamente lo dice. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que a los que creemos en que el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso quiere decir, no solamente es por medio de Abraham. No solamente se está hablando de Abraham, sino a nosotros también. ¿Y nosotros por medio de qué? Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien vino y nos justificó. Por eso tenemos que creerle a Dios. Eso es fe. Dale la gloria a Dios. Qué bonita palabra, ¿verdad? Qué bonito es cuando estudiamos la palabra del Señor. Hermana Isabel, Dios me le bendiga. Hermana Marisela, Dios me le bendiga. Dice mi hermana Marisela, mi fe está puesta en el Señor. Gloria a Dios. Así debemos de ser. Que el enemigo nunca venga a tambalear nuestra fe. No permitamos que nuestra fe se debilite. Porque a todos nos puede pasar. Pero no debemos permitir y no debemos de quedarnos ahí. Si por algún momento ha venido la duda, ha venido esa debilidad, Señor, perdóname. Yo te creo a ti, yo te quiero creer a ti. Y empiezo a ver, Señor, con los ojos de la fe, no por vista, sino por fe, no por la vista